nos ponemos, Padre, para que tú nos ayudes en todo aquello en lo que nosotros no tenemos el control, en todo aquello que puede salir de nuestro control y de nuestro dominio, oh eterno Dios. En esta hora, eterno Dios, te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos que tú tomes el control de la potestad en el aire. Tú tienes el control, tú tienes el poder y a ti rendimos nuestra corona, a ti rendimos nuestro corazón, a ti rendimos nuestra voluntad y te pedimos, síguete formando en cada uno de nosotros, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, de nosotros ten misericordia, eleva tu luz sobre nosotros y derrama abundancia de paz en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Todo lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y decimos todos juntos, amén, amén y amén, mis hermanos. Mantendré mi cámara apagada para que no se me debilite la señal, mis hermanos. No es por falta de respeto, es por falta de potencia en la internet. Vamos ahí al cuadernillo, mis hermanos. Vamos a aprovechar bien el tiempo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En lo que es la página, déjenme ver, la página número 5. Cuando lo tengan ustedes, dicen amén. Nos vamos a regresar, déjenme ver, ¿dónde nos vamos a regresar? Hermana Janet, ¿dónde es que íbamos a estar? Pasos sugeridos. Muy bendecida tarde, mi amada hermana Oradelia Trejo Castañón, mi hermana Vicky Trejo también, bendiciones abundantes. Nuestra hermana Berenice Tavera, una bendición, mi hermana, nuestra hermana Eli Interiano, quien más me aparece por aquí, nuestra hermana Camila, de allá de Colombia, Dios le bendiga grandemente, hermana. Y todos y cada uno, mis hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente hoy en este día y todos los días. Bendito sea el Señor. Déjeme ver a dónde vamos a... ¿Recuerda usted dónde es que nos quedamos? ¿Quién dice amén? En la parte 6. Quiero que nos regresemos tantito donde dice, ¿qué debo de hacer para estudiar la palabra de Dios? Amén, si lo encontramos ahí. Es la página 5. ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Qué debo de hacer? Es que aquí como las estiro en el monitor, ya se imaginará cómo me aparece. Cuando lo tengan dicen amén, levantan su manita, gloria al Señor, bienvenida, mi hermana Yamile. Amén, gracias hermanas. Pues vamos ahí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la página 5, donde nos dice pasos sugeridos para escudriñar la palabra de Dios y realizar su cuaderno devocional. Es en lo que nos estancamos un poquito. Bendigo la vida de todos y cada uno de los que ya enviaron su toma de captura de sus dos devocionales de la semana pasada y los que grabaron su audio y lo enviaron. Dios les bendiga grandemente. No tenga pena, es un buen comienzo. Guarde sus audios. Este es el primero y al final comparará sus primeros audios con los finales y podrá medirse usted mismo cómo es que ha tenido una evolución. Adelante, mi hermana Esther. ¿Qué pasó? ¿Levantó su mano? No, solo le quería decir que sí en la página 5. Muchas gracias, hermana. Amén. Vamos para ahí, lo va a leer nuestra hermana Janet. Salúdenos, hermana Janet. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Gracias a Dios por sus vidas y vamos a leer la página. Amén. Dice, pasos sugeridos para escudriñar la palabra de Dios y realizar su cuaderno devocional. Se recomienda usar métodos de estudio, por ejemplo, el sugerido por Tim LaHaye en su libro
¿Cómo estudiar la Biblia por sí mismo? El cual consiste en encontrar en el pasaje a estudiar los siguientes aspectos. Número 1. Lea su Biblia buscando el mensaje de Dios para hoy en su vida. Es lo que más le haya impactado a su vida de lo leído. Es como dice el Padre nuestro. Nuestro pan de cada día dánoslo hoy. Y no solamente hablamos del alimento natural, sino principalmente del alimento para el alma, para el espíritu, que es la bendita palabra de Dios. Pero ¿qué porción es para mí hoy? ¿Dónde lo voy a encontrar? En la Escritura. Señor, voy a abrir tu Escritura, estoy leyendo el Evangelio de Mateo, de ahí debo sacar mis devocionales. Háblame hoy. Dame el alimento que tienes para mi alma, para mi espíritu. ¿Y dónde nos sugiere que lo hagamos? Tenemos que buscar un lugar. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que buscar ese mensaje para nosotros. Y de ahí tomamos nuestro devocional, de ahí lo desarrollamos y de ahí será de bendición. Siguiente paso número 2. Número 2. Siempre debe anotar en su cuadernillo un breve resumen de lo que aprendió o recibió de parte de Dios. No olvide que la mejor memoria es lo que escribe en el papel. Amén, mis hermanos. Tenemos que regresar a los tiempos de la primaria donde todo lo escribíamos. Ahora el teléfono, el celular nos ha robado con esa área de notas mucha capacidad de retención y de memorizar, porque es más fácil ponerlo ahí por voz o dictarlo por voz y que lo guarde en texto, pero son cosas que a veces ya no buscamos. Necesitamos escribirlo porque así estamos haciendo trabajar 3 de los sentidos o 3 de los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que regresar a la pluma y el lápiz y eso será de gran bendición. Punto 3. Punto 3. Lea su Biblia buscando la promesa de Dios para su vida. Es una bendición, algo que Dios promete darnos siempre, si cumplimos la condición para recibirla. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al leer mi Biblia, debo analizar si hay alguna promesa de Dios para mi vida. Si no la hay, solo debo anotar en mi cuaderno brevemente un resumen corto que aprendí al leer tales capítulos de la Biblia, o en su defecto, un párrafo o una unidad de pensamiento. Si hay una promesa entre tales versos, entonces debo saber cuál es la condición que debo cumplir para que reciba tal promesa de parte de Dios. Por tanto, debo saber cuál es el mandamiento a obedecer. Amén, mis hermanos. Eso es muy importante. Ahorita, como vimos en Mateo, en los 2 primeros capítulos, pues está la genealogía, está la promesa, está la profecía, o las diferentes profecías que había sobre el Mesías, está la visita de los hombres sabios. Ciertamente la tradición católica nos los tradujo como magos, pero no eran magos, eran hombres sabios que estudiaban lo que son las estrellas, para no equivocarme. Eran hombres sabios que venían de Oriente, descendientes de Abraham, pero por la parte de Ismael. En otras palabras, eran hombres sabios que venían de Kuwait. Para cuando les pregunten, de esa parte venían. Pero eran hombres sabios que estudiaban las estrellas y venían siguiendo una, la que indicaba el nacimiento del Mesías. Por eso él dijo, yo soy la luz de este mundo. Bendito sea el Señor. Pero estábamos viendo esa parte de la Escritura. Primera de Juan 3:22. Bendito sea el Señor. Vamos a ver cómo dice ahí textualmente. Cualquier cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí encontramos que cualquier cosa que pidiéremos, pero es cuando estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si yo le pido un arma, una granada de fragmentación, Dios no me la va a dar, porque Él está en contra de la muerte, del terrorismo. Entonces no es como cuando recién llegamos a las cosas de Dios.
Porque también encontramos otra promesa que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones, los anhelos de tu corazón. Pero cuando yo vengo del mundo, las peticiones, los anhelos de mi corazón están corrompidos. Entonces yo me empiezo a deleitar en Dios y le estoy pidiendo que me conceda los malos anhelos, las malas peticiones de mi corazón. Pero cuando soy transformado, redimido, librado, salvado, mis pensamientos y sentimientos y emociones cambian, entonces ya me deleito en Dios y mis peticiones y mis anhelos no son los mismos que cuando llegué. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. La promesa es que si pedimos en oración, Él nos va a dar. Pero ¿cuál es la condición? Que guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Y entonces sí, Él nos concede, porque vivimos conforme a su voluntad, propósitos conforme a sus diseños en su bendita palabra. Seguimos adelante, mi hermana Janet. Punto número 4. Punto 4. Intente anotar qué va a hacer usted en la práctica para ser cambiado por Dios. Esto es la aplicación personal. De acuerdo a lo que Dios le muestre que tiene que cambiar, establezca un plan específico de cómo lo va a hacer y trace la forma de realizarlo. Esto es básico y es muy importante, hermanos, que meditemos en eso. Así como han estado desarrollando sus devocionales y como lo han estado grabando, está muy bien. Les felicito y les bendigo en el nombre de Jesús. Y me pongo contento porque están venciendo, están rompiendo los lazos, las barreras que puede haber, los temores, los prejuicios. Y esa es una bendición. Tenemos que escribir qué es lo que voy a aplicar a mi vida y meditar en ello, porque la palabra de Dios me tiene que transformar, me tiene que cambiar. Ayer tuvimos la bendición en el templo, aquí en Vino Nuevo de Ecatepec, de hacer oración. Y en una porción me tocó pasar a orar y entonces muchas veces la iglesia dice, bueno, hablando de los miembros de iglesia, estamos todavía, a pesar de los años, todavía transgredimos mandamientos, todavía pecamos, todavía nos enojamos, todavía nos alteramos, seguimos cometiendo pecado y cada 8 días pidiendo perdón a Dios por el pecado. Estamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo porque se acerca la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua. Y entonces oraba y les decía, hermanos, a veces no entendemos qué se ganó para la iglesia en la cruz del Calvario. Desde Éxodo 12 nos dice la Escritura que con la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero de Pascua, el vengador de la sangre, el ángel de la muerte, pasaría por lo alto y no mataría ningún primogénito de la casa que estuviese marcada en los dinteles de las puertas. Ahora los dinteles de las puertas son las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Cuáles son las puertas y las ventanas del alma? Nuestros 5 sentidos, hermanos. Así que la sangre de Cristo tiene que estar ungiendo nuestros 5 sentidos. Y después dice que había que comer hierbas amargas con ese cordero. Lo dice en Éxodo 12, recordando los 400 años de esclavitud en Egipto. Ahora el Egipto es espiritual y es el mundo de pecado en el que estábamos, en esclavitud. Y luego dice que se tenía que comer la carne del cordero sin que quedase nada. Y si quedaba algo tenía que ser quemado por fuego. Entonces, ¿qué se ganó o de qué fuimos librados? ¿Qué es Egipto y qué tipifica ahora? Muchos miembros de iglesia se han quedado con el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, pero no tienen la conciencia completa de que en la cruz del Calvario no solamente se derramó sangre para el perdón de los pecados y la salvación del alma, sino que se pagó el precio completo y dejó Jesús instituido una cena memorial que se conoce como la Santa Cena. Dijo, el que toma de esta copa, bebe mi sangre y come mi carne, tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, que esté muerto, vivirá. De manera que la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados, pero el comer su carne y beber su sangre, el comer su cuerpo, es para ser librado de lo que somos.
La sangre es para ser perdonado de lo que hacemos, de lo que hicimos, de los pecados. Pero comer la carne y beber la sangre es para ser librados de lo que somos. Y a través de la resurrección y todo completo es para ser librados de donde estamos. Hacemos pecado, somos pecado y estamos en un mundo rodeado de pecado. Yo tengo que saber en la Escritura y buscarle y aplicarlo a mi vida. Ok, la sangre de Cristo es para perdón de mis pecados, salvación de mi alma. Beber su sangre y comer su carne es para ser librado de lo que soy. Soy un ser pecador, porque por Adán entró el pecado y la muerte, y en Adán todos murieron. Pero en Jesús todos fueron vivificados. Entonces, por comer la carne y beber la sangre de Jesús, yo soy librado de lo que soy, un ser pecador. Y soy perdonado de lo que he hecho, una cantidad de pecados. Y soy librado de donde estoy, que es el pecado de este mundo pecador, condenado en pecado. Así es que es una salvación, una remisión completa, y la tengo que buscar, porque me puedo pasar muchos años en iglesia, o de iglesia en iglesia, o de templo en templo, o congregación en congregación, pero solamente con la remisión de mis pecados, con el perdón de mis pecados, pero no buscando ser librado de lo que soy, un pecador. Un niño cuando nace, dicen, ¿qué pecado ha cometido? No ha cometido ninguno, pero es pecado. La ley del pecado está en él. Y cuando crece, empieza a crecer, empieza a cometer pecado. Entonces, no porque cometió pecado se convirtió en un niño pecador, sino porque nació en condición de pecado. Solamente basta la oportunidad para que ejecute el pecado. Entonces tenemos que ser librados, perdonados y redimidos del pecado que hemos cometido, de los pecadores que somos, de nuestra condición de pecado y del mundo en el que estamos, que es un mundo de pecado. Por eso Jesús dijo, estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Tenemos que aprender eso. Por eso dice que tenemos que anotar qué vamos a hacer en nuestra práctica para ser cambiados por Dios. Y esto es la aplicación personal de la palabra. Grabaron devocionales hermosos, hermanos, de verdad. Vieron las promesas de Dios de que vendría un Salvador, de los sueños que es bueno obedecerlos. Dios envió ese Salvador. Dios sigue enviando sueños. Dios ha enviado su palabra. Y dice que hacemos bien al estar atentos y obedecerla. Entonces, debo ser obediente a esa palabra. Debo creer en ese Salvador. Y debo dejarme guiar por Él. Y debo dejarme salvar por Él. Entonces este punto 4 es muy importante. ¿Qué debo de hacer? Escribir en mi diario devocional qué voy a hacer yo mismo, aplicándome la palabra a mí, para que la palabra me cambie. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo quiero que Dios me convierta hasta el alma. Y esto es una aplicación personal. Dice aquí abajo, de acuerdo a lo que Dios le muestre a cada uno, o nos muestre a cada uno, porque este es un trabajo diario de todos, para que lo que Dios nos muestre a cada uno, que tenemos que cambiar, lo cambiemos. Y establezcamos un plan específico de cómo hacer y trazar la forma de hacerlo. Si Dios me pide que tengo que bendecir, bendigo. Si Dios me dice que tengo que perdonar, perdono. Si Dios me dice que lo tengo que hacer 70 veces 7, 70 veces 7 perdono. Ya no es negociable el mandamiento de que si siento perdonar, es que no siento perdonar, se merece que lo perdone, no se merece que la perdone, eso es innegociable. El mandamiento es perdona. ¿Cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? Hasta 70 veces 7. ¿Qué dice la palabra en Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando yo tengo queja con un hermano o con una hermana o con mi esposa o con mi esposo, ¿qué me dice la palabra?
me dice que tengo que ir con mi esposo o frente a mi esposa, confesarle mi ofensa, que ella me confiese la suya, perdonarnos, otorgarnos la gracia del perdón y luego decirle, esposa, déjame orar por ti. Y ella, ahora esposo, déjame orar por ti. ¿Y cuál es la promesa? Para que seáis sanados vuestros corazones y no haya querella ni discordia entre nosotros como esposos. Y la oración eficaz del la oración eficaz del justo puede mucho. Así que la promesa es ser sanados. El mandamiento es que nos confesemos las ofensas, nos perdonemos y oremos el uno por el otro. Entonces no podemos llevar el mandamiento a medias, lo tenemos que llevar completo y se cierra el ciclo de la sanidad a través del perdón. Así traigo mi espíritu sano, mis emociones sanas, mi fe sana, mi paciencia sana y mi amor sano para con Dios y para con mi prójimo. Y así es como vamos aplicando nuestro diario devocional. Los versículos que más nos llaman la atención son los que escogemos, los escribimos como texto áureo al principio de nuestro diario devocional y lo desglosamos. Y luego escribimos, o como algunos le hicieron, de orar a favor de que eso se cumpla en su vida, ahí en su diario devocional, y será de mucha bendición porque le está pidiendo a Dios el poder aplicarlo, el poder vivirlo. Y esos devocionales que estamos empezando a grabar, va a llegar el momento donde usted los puede compartir. Los va a poder compartir con familia, con amigos, conocidos, e incluso con hermanos en la fe. Porque van a entender el devocional y algunos se van a identificar con lo que usted está viviendo y va a ser de bendición para ellos. Y eso es lo que dice el Señor Jesús a la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y ese debe ser nuestro objetivo, hermanos, no solamente ponerlo en obra para nuestro beneficio, sino para ser de bendición para muchos otros más. Bendito sea el Señor Jesús. Continuamos, hermana Janet, recuerde, dice ahí. Amén. Recuerde, si el estudio de la palabra no produce un cambio en usted, realmente no la estudió. Es necesario que después de estudiarla se haga viva en su manera de vivir. Esto es una bendición, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque se vive. La palabra se tiene que vivir para que se haga vida en nuestras propias personas, en nuestro propio ser. A veces queremos, o cuando escuchamos el mensaje decimos, ahí te hablan hermano, ahí te hablan hermana. O a veces decimos, no vinieron a los que les toca esa palabra. Pero tenemos que dejarnos procesar por esa palabra, porque va a transformar nuestra alma. Entonces, si la palabra bendita de Dios no produce ningún cambio en nosotros, no estamos estudiando la palabra, no la estamos escudriñando, no la estamos haciendo vida en nosotros y tenemos que nuevamente regresar al principio, volverla a estudiar, hacer la vida en nosotros, ponerla por obra, para que verdaderamente nuestra vida vaya siendo cambiada y las bendiciones, las promesas de la palabra vengan a nuestra vida. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos ahí al punto número 5. Beneficios dice, beneficios de acercarme a la palabra. 1. Nos permite vencer el pecado. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Mire, qué bendición. ¿Quién escribió este salmo? El rey David, el salmista David. Un hombre que sí se equivocó. ¿Tuvo sus 5 minutos? ¿Tuvo un lapsus de carne y de pecado? Claro que sí. ¿Le falló a Dios? Claro que sí. Pero reivindicó su corazón, entendiendo su condición pecadora, y después escribió este salmo, el Salmo 119, el más largo de la Escritura. ¿Y qué dice ahí? El más largo de los salmos. ¿Y qué dice ahí? En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y tenemos que conocer los mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Yo luego le pregunto a la iglesia, ¿conoce el mandamiento para el ciego? ¿Conoce el mandamiento para cuando se encuentra una gallina con polluelos o una gallina con blanquillos, con huevos?
Y hay muchas veces que no se conoce el mandamiento. ¿Conoce el mandamiento para cuando degolla un animal qué tiene que hacer con su sangre? ¿Conoce el mandamiento de cómo se debe sembrar la semilla en el campo? ¿Conoce el mandamiento de cada cuántos años se debe hacer descansar la tierra? El rey David lo entendió, por eso ese salmo lleva el título de la preeminencia de la ley, el Salmo 119. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar en nuestro corazón los dichos, hablando de los mandamientos, la palabra de Dios, para no pecar contra él, porque cuando transgredimos un mandamiento estamos pecando contra el mismo Dios, que es el que dio los mandamientos. Punto número 2. Nos capacita para enfrentar errores doctrinales. Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar como sano enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es muy importante, hermanos, por toda la tendencia que hay últimamente en las redes sociales de desdecir o de dar hacia abajo o dedito hacia abajo a la bendita palabra de Dios, a la ley de Dios. Nosotros creemos que Dios es uno y que uno es su nombre y que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Creemos lo que Jesús le dijo a la samaritana: Dios es espíritu y es santo, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios es uno, con diferentes manifestaciones, que del griego es teofanías. Teos, Dios, fanías, formas. Junto es formas de la manifestación de Dios. Uno es Dios, uno es su nombre y una es su palabra. Una es su instrucción, una es su ley. No podemos nosotros abrogar la ley de Dios. El mismo Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Cuando nosotros conocemos bien la palabra, entonces podemos defender nuestra fe y defender la sana doctrina. Por eso es lo que nos dice Tito, que hay que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces hay muchas doctrinas contrarias por falta de entendimiento. Y el mismo apóstol Pedro dijo: miren, la escritura no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. No es porque eres mexicano vas a hacer la Biblia a la mexicana, la vas a cocinar con cebolla, chiles y jitomates. No porque eres colombiano, ahí está mi hermana colombiana, no porque eres colombiano vas a hacer de la palabra una arepa. No, señor. No podemos hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirnos en la palabra. Hoy me mandaron un mensaje. No voy a decir el nombre por respeto y por ética ministerial. Pero me preguntaron, me reenviaron una pregunta de alguien de otra congregación. Y es una congregación mesiánica. Y me dice: oiga, hermano, ¿qué me dice usted de esto? La pregunta estaba reenviada. Y dice: en la iglesia donde voy, anunciaron que en 4 años viene Yeshua HaMashiach. Que en 4 años viene el Mesías. Y le pregunta: ¿tú qué opinas de esto? Me reenvía la pregunta. Y le digo: tenemos que escudriñar la escritura, porque eso es lo que dicen en esa iglesia. Pero me gustaría que usted me diga qué dice la palabra. No me contestó qué dice la palabra. Pero usted y yo sabemos qué dice la escritura con respecto a los que ponen un día para la segunda venida del Señor. Lo llamen Yeshua HaMashiach o Yehoshua HaMashiach o Jesús o Cristo o cualquier otro título que le quieran poner al Mesías de Israel. Pero Mateo 24 dice que no nos toca a nosotros. Nosotros no sabemos.
que ni aun los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios, saben el día y la hora en que el Mesías vendrá. Y si no lo saben ni siquiera los ángeles, solamente nuestro Padre que está en los cielos, ¿cómo es posible que una iglesia diga que dentro de 4 años viene el Mesías? Y mete a su iglesia en terror. Entonces, ¿cuál es la finalidad de meter a la iglesia en terror diciéndole que en 4 años viene el Mesías? Para que se santifiquen, para que se consagren, para que se congreguen, para que se alineen. Pero nuestro Señor Jesucristo no quiere nada a la fuerza. Él quiere que se le sirva por amor, que nos santifiquemos por amor, por agradecimiento, no por terror. Las cosas en Dios no es por terrorismo, sino es por amor a Dios. Entonces, ¿qué hay dentro de esa congregación? Un falso profeta. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar atentos, la bendita palabra del Señor Jesús. Entonces, donde usan la palabra profética para poner fecha exacta, que aún los ángeles del cielo no saben esa fecha, ¿qué es? Un falso profeta, que está engañando al pueblo y metiéndolo en pánico y en terror. ¿Para qué? Para tener una congregación llena de miedo, a base del terrorismo. Y el Señor Jesús sigue esperando: hijo mío, hija mía, iglesia, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Su bendita palabra, bendito sea Dios. Entonces es el consejo que nos da aquí, nos capacita para enfrentar errores doctrinales. Errores doctrinales. Y nos lo dice en Tito 1:9. ¿Qué dice? Ser retenedores de la palabra fiel, tal como hemos sido enseñados. ¿Para qué? Para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En estos tiempos nos encontramos muchas doctrinas en contra de congregarse, en contra del vestido, en contra de la comida, en contra de la ofrenda, en contra del diezmo, en contra de todo lo que es el servicio a Dios. Y muchas veces toman un versículo mal interpretado, sacado de contexto, para hacer una doctrina, pero que esa doctrina te está alejando de Dios, te está alejando de la congregación y te está alejando de la salvación. Por eso es necesario escudriñar, por eso es necesario hacer el devocional, por eso es necesario transcribir la Biblia para tenerla bien grabada en el alma y poder defendernos cuando las malas doctrinas o las herejías o las blasfemias doctrinales lleguen a nuestra vida. Punto número 3. ¿Para qué más nos sirve, hermana Janet? Amén. Nos sirve en la guerra espiritual. Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando usted y yo vemos la tentación del Señor Jesús en su carne después de que fue bautizado y llevado al desierto, lleno del Espíritu Santo, llegó ¿quién? El tentador, el Hasatán, el Satanás. Y lo tentó con la misma palabra. ¿Con qué le va a tentar a usted y a mí el Satanás? Con la misma palabra. ¿Y con qué le contestó el Señor Jesús a Satanás? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tenemos que saber manejar la espada. ¿Cómo vamos a atacar al enemigo? Pegándole de lado, pegándole con la cacha, con los cuernos de la mancuerna, de punta, de costado, de lado. ¿Cómo le vamos a pegar al Satanás con la espada? Tenemos que saber usar nuestra espada, tenemos que saberle sacar filo, tenemos que saber utilizar el lado derecho, el lado izquierdo, la punta, los cuernos de la mancuerna para detener los ataques también. Debemos estar diestros en esa espada. ¿Cuál es esa espada? La bendita palabra de Dios. Por eso es tan importante. ¿Para qué más nos sirve, hermana Janet? Amén. Nos da poder en la oración. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Amén. Nuevamente, todo lo que queréis de acuerdo a la voluntad de Dios. Si permaneciereis en mí y mi palabra permanecen en vosotros. Mire qué hermoso es orar la Biblia. Usted puede buscar la oración de Daniel, usted puede buscar la oración de Moisés, usted puede buscar la oración de Jefté, usted puede buscar la oración de Nehemías y la puede repetir, usted puede buscar la oración del Padre Nuestro y la puede repetir, incluso la puede cantar, usted puede buscar salmos y cantarlos, hacerlos oración y cantarlos también. ¿Y qué va a pasar? La palabra permanece en usted, y cuando la palabra permanece en usted, su percepción de la vida, sus anhelos y sus deseos cambian, y entonces lo que usted pide en oración le será hecho porque está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tiene el conocimiento de las leyes de Dios. Punto número 6, hermano. ¿O 5? 5. Nos da la seguridad de ser salvos. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os han escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Nos da seguridad de salvación. Muchas veces en la congregación nos preguntan, si viniera el Señor Jesús en este momento, ¿quién se va con Él? ¿Quién se va con salvación? Y todo el mundo voltea a todo mundo a ver quién levanta su mano. ¿Y por qué no la levantamos? Porque no tenemos la certeza de que estamos caminando con salvación. Debemos de tener fe, porque la salvación es por fe, no es por obras. No es porque sea yo el más bonito ni el más feito, o sea yo el mocha orejas. No, Señor. La salvación es por fe. Y la fe que me salva, esa fe me lleva a ser obediente a Dios. Entonces debo yo tener la certeza de que me estoy esforzando en mi obediencia a Dios y de que por esa fe, por la que he creído, he alcanzado la salvación del alma. ¿Y dónde voy a encontrar todos esos testimonios? En la bendita palabra de Dios. Por eso es importante acercarnos a ella. Punto número 6. Nos da paz en medio de la aflicción. Juan 6:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Y ya sabemos qué es el mundo. El mundo es un sistema económico, político, social, religioso, del cual Dios nos libra para llevarnos a un reino diferente. Por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús nos ofrece entrar en su reino, en un sistema diferente, no en el sistema de este mundo. Y eso lo tenemos que tener. Se debe desarrollar esa fe en encontrar esas promesas en la palabra. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. En el sistema de este mundo tendréis aflicción. Pero, confiad. Yo he vencido a este mundo. Por eso les decía yo, somos redimidos, perdonados de los pecados que cometemos. Somos salvados y librados de lo pecadores que somos. Y somos librados y salvados del mundo de pecado en el que estamos. En este mundo de pecado tendremos aflicción, pero confiad, Jesús ha vencido al sistema de este mundo pecador. Punto 7. Nos capacita para exteriorizar nuestra fe. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo al que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces la bendita palabra de Dios nos da esa capacidad para exteriorizar nuestra fe, para defender nuestra fe y hacer saber lo que nosotros creemos. Entonces tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo santificamos al Señor en nuestros corazones si el Señor es santo? 3 veces santo. Santificándonos nosotros. Si nosotros vivimos en santidad, estamos santificando el nombre de ese Dios santo al cual servimos. Por eso dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre,
se humillaren, oraren, buscaren mi rostro, se volvieren de sus malos caminos, viviesen en santidad, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es necesario santificar el nombre de Dios, no porque lo necesite, porque Él es santo, 3 veces santo, sino santificarlo con nuestra manera de vivir, pues su nombre está invocado sobre nosotros a través del arrepentimiento, a través del bautizo y a través de la llenura del Espíritu Santo. Punto número 8. Nos orienta en las decisiones de la vida. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente el Salmo 119. La eminencia o la excelencia de la ley es el título, escrita por el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para llegar a ese título tuvo que batallar mucho, equivocarse mucho, pecar mucho y al final entender el corazón de Dios, y Dios le puso ese título, un hombre conforme al corazón de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solamente nos alumbra si la buscamos diario para nuestro diario andar, sino también para nuestros planes a futuro plazo, para nuestros pasos a corto, mediano y largo plazo, para nuestros planes, en otras palabras. ¿Y qué más nos dice el punto 9? Nos garantiza una vida de éxito. Josué 1:8. El que medita en la palabra y la guarda hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Bendito sea Dios. Y bueno, esa parte ya la conocemos, es una promesa que Dios le hizo a Josué. Josué, que significa Dios salva o salvación de Dios. A él le dijo que se esforzara, que guardara la palabra en su corazón, hiciera conforme a todo lo que en esa palabra estaba escrita, hablando de la ley de Moisés, para que hiciera prosperar su camino y todo le saliera bien. Y como bien sabemos en la historia, en el libro de Josué, le fue bien. Solamente tuvo unas equivocaciones, pero no por cuenta de él, sino por parte del pueblo, y hubo consecuencias. Pero si nosotros entendemos esta palabra y en vez de Josué ponemos nuestro nombre, sabremos de que Dios nos dice, mira, pon atención a mi palabra, a este libro de la ley, obviamente vivificada por el Espíritu Santo, como dijo Jesús, que se conoce ahora como la ley de la libertad, porque ya no se realiza, ya no se obedece como por obras, sino como por gracia. De manera que ya no guardo yo mandamientos para alcanzar justificación, sino porque la justificación llegó a mi vida, a mi espíritu, a mi alma, por la fe en el sacrificio de la cruz. Ahora, por agradecimiento, yo guardo los mandamientos, yo observo los mandamientos de Dios y los pongo por obra, no para alcanzar salvación, sino porque ya la alcancé, y por agradecimiento a mi Dios, vivo como Él me lo pide. Ese es el orden que nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para no ser de los que gritamos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque en el madero se clavó el acta de los decretos, pero el acta de los decretos no era la ley de Moisés. El acta de los decretos es todos los cargos que había en contra nuestra por todo el pecado que cometimos. Todos los pecados que cometimos era una acta de decretos en nuestra contra. Y en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces el acta de los decretos que fue clavada en la cruz no era la ley de Moisés. Era todo lo que nos inculpaba a usted y a mí. Ese gran pergamino de todas las transgresiones, errores, equivocaciones y pecados que usted y yo cometimos antes de conocer al Señor Jesús. ¿Quién se le ocurrió decir que esa acta de decretos era la ley de Moisés? Obviamente a un neófito, a un teólogo de esos ingobernables que dijo, no, ahora estamos por gracia, no hay que vivir por ley. Y no vivimos por ley. Moisés dijo, hagan estas cosas y vivirán por ellas. Entonces guardar los mandamientos de Dios es para alcanzar una vida para nuestro cuerpo natural, humano, en bendición. Y los apóstoles dejaron dicho, libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De manera que vivir conforme a la instrucción de Dios dada a Moisés
es para que nuestro cuerpo humano viva bien en la tierra. Y creer en el Señor Jesús, en la obra redentora de la cruz del Calvario, es para la salvación del alma. Para vivir equilibradamente, tenemos que vivir por fe en el sacrificio de la cruz y por fe guardar los mandamientos de Dios, porque seguimos guardando los mandamientos de Éxodo 20. No matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no tendrás ídolos. Así que nada ha sido abrogado de los mandamientos morales de Dios, solamente los mandamientos expresados en ordenanzas, a ritos, en cultos. Los sacrificios que se hacían en el sagrado templo en Jerusalén, esos son abrogados porque ya no hay necesidad de más animales sacrificados. Hubo uno, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, cuyo nombre es Jesús en su humanidad. ¿Qué sigue diciendo aquí? Recuerde esto, siempre termine su tiempo de lectura y meditación de la palabra orando, pidiéndole a Dios que le enseñe cómo aplicar lo aprendido durante el estudio bíblico y clamándole que perdone cualquier pecado que haya cometido. Pídale también que Él tenga el control de cada área de su vida. Así, sin duda, alcanzará el éxito y todo lo que emprenda le saldrá bien. Solo tu palabra tiene perfección. Oh, cuánto la amo. Pienso en ella todo el día. Salmo 119, 96, 97. Amén. Aleluya, qué bendición. Pues esas son las recomendaciones, mis hermanos, para entender cuáles son los beneficios de acercarnos a la bendita palabra de Dios. Esas recomendaciones nos da este cuadernillo, y este cuadernillo está respaldado por las citas bíblicas en la bendita palabra de Dios. Aquí estamos terminando lo que es el cuadernillo y pasamos a lo que es el taller o lo que es el cuestionario. Creo que hay unas preguntas por ahí, mi hermana Esther Montiel y también mi hermana Berenice Tavera.